pues yo miré mi animal espiritual y yo estaba caminando a un festividad en mi reserva y yo estaba caminando y me vino caminando a mi lado un zurdo. Zorro, zurdo es blind, deaf. Vino un zorro caminando sobre mí y cuando yo miraba se fue corriendo y cuando caminaba otra vez vino un zorro así, pero no con nada nomás al lado de mí. Sí, sí. Cuando yo miré eso yo pensaba, no tenemos zorros aquí. Y sí hay perros, sí hay gatos, pero zorros no hay. Entonces yo sabía que era mi animal espiritual. Pero yo pensaba que yo iba a ser más emocionada para verlo, por fin verlo. Por fin tiene ese poder. Pero no, yo no sentí nada. No sentí como emocionada ni feliz, nomás como, oh, ahí está mi animal espiritual. Y porque era una expectativa grande de tantos años de esperar, Sí. que cuando se te iba a revelar tu animal espiritual, ya ibas a poder ascender Sí. en más poder. Más poder, y ya podía hacer la próxima etapa, que era sujetar a ese poder, a cuidarlo y tener su poder para ayudar a la gente como mi abuela. Y yo pensaba que yo iba a ser muy emocionada, muy feliz, muy como muy llena. Muy llena, que ya era como lo que estaba esperando. Pero cuando yo miré y no sentí nada, eso es cuando yo digo me voy a bautizar. Wow. Porque la experiencia escuchando la voz de Jesús cuando Él vino era más impactante, más profundo, que yo decía me voy a bautizarme en vez de hacer spin. Wow. Entonces su encuentro con Jesús la llenó aún más, algo que nunca había vivido en toda su vida. No. Una paz. No, una paz y una llenura, era una llenura. Wow. Porque, y era por decir, tenían todos estos años esperando mi animal espiritual. Y como no teniendo ese poder dentro de ti, ese animal dentro de ti, para uno puede sentir completo con ese animal espiritual. Viéndolo, yo pensaba que iba a sentir completo, que ya por fin me logró, que ya puede seguir como mi abuela. Oh. Pero cuando yo miré el zorro, no sentí nada, como nada. Entonces yo en ese momento decidí, me voy a bautizarme. Y el domingo vino, fue a la iglesia, fuimos al río y nomás era yo en el agenda para ser bautizada, nomás yo. Y llegando al río, yo saliendo, 6 más decidió fue bautizados ese día. So, en total era 7 personas que fue bautizado cuando yo fui bautizado. Qué precioso, que aún más se añadieron. Sí. Y también, bueno, si me permite explicarlo, expresarlo de esta manera, se me hace algo como muy mañoso de parte del enemigo, que justo cuando sabe que se quiere bautizar, viene lo que tanto había esperado. Y era como una lucha por su alma. Era una lucha por mi alma, por mi vida, por mi servicio. Porque voy a explicar un poquito el animal espiritual. Okay. Un chamán en mi tribu, un chamán que está usado como chamán en las sanidades, en la protección, para hacer protección. Ese chamán tiene su animal espiritual y tiene que cuidar ese animal espiritual. Ese animal espiritual significa su poder, llega a su animal espiritual con cantos,
y tiene que cuidar esos cantos y enseñar los demás los cantos para que puedan cantar a ese animal espiritual. Unos vienen con unos bailes específicos que tiene que hacer y los demás también tienen que hacerlo para uno satisfecho por Satisfacer al poder. sí, ajá. Y era como una ofrenda, el canto tiene que poner una ofrenda y tiene que hacer eso para tener ese poder, para crecer en ese poder, para ser usada por ese poder. No nomás tener un animal espiritual y ya. No, viene con específicos quehaceres. De cómo cuidarlo. De cómo cuidarlo. Y se me hace algo tan interesante porque el enemigo solamente copia algo que ya Dios estableció. Entonces me había comentado cómo es que la persona no elige su spirit animal. No. O sea, la persona no elige el poder. No. El poder los escoge a ellos. Y es lo mismo con Dios, que nosotros no escogemos nuestro llamado, sino que es Dios quien elige nuestro llamado. Lo cual me hace preguntar, ¿qué sucedía en las tribus, en las religiones, si ellos trataban de escoger una spirit animal? Sí, como si uno rechaza o ¿cómo? O como si yo trato de elegir mi spirit animal. No va a funcionar. No funciona. No va a funcionar, sí, yo ya lo entiendo. Como uno puede decir, ay, mira el oso, quiero tener mi animal espiritual como un oso. Y si uno lo más que quieren, no va a funcionar, no va a jalar, el animal espiritual no van a aceptarlo como su partner, ¿cómo se dice su partner? Alianza. Como esa alianza, exacto, con esa alianza. Y el animal espiritual escoge la persona y cada persona tiene su propia requisitos para cuidar ese animal espiritual. Yo conocí a una persona, la animal espiritual vino en forma como un caballo para mi abuela. Yo conocí a otro chamán que tenía un perro como su animal espiritual. Y cada chamán tenía una barra. Y en esa barra tenía que tener representación de su animal espiritual. ¿En la vara venía dibujada el animal? ¿O carved. Muchos venían carved. Tenía la cabeza de la barra, como en mi abuela tenía de caballo. Los demás tenía un perro. Otro tenía como un figura de una águila. Otros tenían los horns, ¿cómo se dice? Los horns, deer horns, antlers. Okay. Para uno que tenía el deer, para su poder. Y era específico. Y eso se me hace algo tan interesante porque es lo mismo, bueno, es que es el enemigo que copia, imita todo, pero como uno, como cristiano, como hijo de Dios, si tú tratas de ejercer un llamado que no es tuyo, no funciona, no tiene fruto. Y lo mismo es con el enemigo, que, o sea, él te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu poder? Y aún cómo cuidarlo. Así como Dios nos instruye a nosotros, ok, tú vas a cuidar la unción, tú vas a cuidar la amistad con el Espíritu Santo. De esta manera lo vas a hacer orando, ayunando. Y como aún adorando. Eso también se me hace como una imitación, porque eso era como para invocar los espíritus, ¿no? Y así es como lo decimos nosotros también los hijos de Dios, que cuando tú oras tú vas a Dios, pero cuando tú adoras Dios viene a ti. Ese es un dicho que se dice con los cristianos. Y cómo literalmente lo imita el enemigo, que oye, usted ofrecían ofrendas para invocar. Sí, y como es imitador, esa fue un pelea dentro de mí, porque era tan similar los cantos que cantábamos, que era palabra por palabra lo que está escrito en la Biblia. Wow. Palabra por palabra, como los fines de los tiempos. Y
y los milagros que yo vio mi abuela hacer era lo mismo de Jesús, que las personas que no podían caminar ya estaba caminando, las que no podían oír ya podían oír. Y eran algo tan, lo que yo miraba desde mi niñez hasta mi juventud, toda mi vida. Wow. Entonces era esa que me trajo mucha confusión, Claro, porque claro. yo miraba, pues dicen mis cantos los mismos, porque no, yo puedo creer en la Biblia y también, pues dice el mismo, no hay problema. Entonces, Pues hasta por años después que yo me bauticé, yo practicaba como quiera mis creencias, pero también fue la iglesia. So, yo andaba en un pie en mi mundo, pues mi mundo, Sí. y otro en la iglesia. ¿Y cómo es que usted sale de vivir las dos vidas? Las dos vidas fue algo interesante. Yo voy a ser sincero. Yo iba a la iglesia y me liberaba, unas liberaciones que vino fuertes, vomitaba, gritaba, lloraba, muchas liberaciones fuertes. Pero no entendió por qué vomitaba, por qué lloraba, porque no tenía nadie a ser como mentor por mí en la iglesia. Nadie me guiaba, como yo estaba toda mi vida guiada, instruida, y me decía, hacen eso porque eso, y hacemos eso porque eso, y yo lo hacía. Nadie le explicaba, nadie la mentoreaba, ni... No. Y nada. aún en un caso tan especial. Sí, y mucho Wow. más, pues nadie vivió lo que yo vivió, nadie vino pues sí. de esas religiones que eran de generaciones con generaciones con generaciones. Yo no contaba cuántas generaciones era, pero es un creencias muy ancient. Y entonces a lo mejor nadie me entendió, pero también nadie no me guiaba, no me agarró mi mano, me decía, ok, pasaste por eso, esta es la próxima que tiene. No, nomás fue bautizada y ok. Y eso, pues, eso está mal. Eso está mal dentro de la iglesia que, bueno, que nadie la guió, sino solamente fue el Espíritu Santo quien la sacó de eso. Sí, y con la ayuda de una profeta de la iglesia, que Dios lo usó mucho en mi liberación, y ella oraba por mí siempre, y en esos tiempos yo no entendía español ni hablaba, y ella me ministraba y me decía, y yo recuerdo una noche, yo fui a la iglesia y esta noche era diferente, porque yo miraba a los hermanos y hablaba en lenguas, tenía ese amor, cuando me abrazaba, que en ese tiempo no me gustaban los brazos porque el abuso, también mi abuela estaba abuso emocional conmigo, no me abrazaba tampoco, no estaba acostumbrada a recibir abrazos, y ellos tenían algo que era tan bonito, pero yo no entendió. Y poco a poco después de mi bautizo, después que tantas liberaciones, yo anhelaba a hablar en lenguas. Y una noche yo recuerdo la profeta de la iglesia, una de las profetas, porque había dos, me oraba, pero esa liberación fue mucho más fuerte que los demás, porque en esa liberación yo podía oler algo horrible, como un sewer, no sé, era muy feo. Sentí muy pesado, como un peso sobre mi pecho, un peso sobre mis hombros, mis pies me sentía muy pesados nomás para caminar al altar. Y yo recuerdo que yo empecé a vomitar, pero no salió vómito, que nomás andaba así como tratando de vomitar. Y yo recuerdo que tenía mi cabeza así y la profeta me levantó y me decía, abre la boca.
Y me abrió la boca y pues en el momento yo no sabía qué estaba pasando porque yo estaba en liberación. Yo no estaba consciente de lo que estaba pasando. Después, pues ya, yo puedo explicar. Ella agarró 2 cucharas de aceite de olivo que estaba ungido y me puso para tomar. Cuando llegó ese aceite, yo puedo sentir desde mi lengua hasta todo mi cuerpo, yo puedo sentir ese aceite que en mi cuerpo. Y ella empezó a reprender muchas cosas y andaba en guerra, estaba en guerra. Claro. Y yo empezó a vomitar y ya por fin cuando salió algo, era un peso que salió, era era como sangre de blood clots, sangre con blood clots. Como coágulos. Ajá. Y olía horrible. Pero cuando ese sangre salió, porque el sangre no era rojo, era como negro, el color era muy oscuro, como seco, como era así. Pero cuando ese salió, no sentí el peso, no me sentí diferente. Se sintió que se le salió el peso. Sí, el peso que yo sentía, y era algo que nunca pasó antes con las otras liberaciones, no me sentía así. Y después que me salió, yo recuerdo que nomás me fui para atrás y yo estaba como muy light, no sé cómo, no. Ligera. Sí, ligera. Y ya cuando después del ministración, la profeta explicaba algo muy profundo que Dios demostró de ella. Y lo que ella compartió conmigo y la iglesia, que durante esa ministración Dios enseñó que había en una oscuridad personas con un skeleton skull, y había un pacto de sangre por mi alma, por mi vida, de parte de mi abuela, porque ella tuvo que hacer ese pacto de sangre para mantener su poder y a guiarme para que yo también pueda ser sucedora y a seguir en sus pasos. Y era la calavera, pero la parte de la cabeza del humano, De ¿verdad? humano, era, no nomás sí, era una calavera de un humano. Ajá. Y había sangre. Ella no explicó si Dios mostró de quién era la sangre. No, nomás era un pacto de sangre que esa misma noche Dios rompió ese pacto de sangre. Gloria a Jesús. Y nadie le había dicho a usted, ¿cómo le decía a su abuela? Cilia, hicimos un pacto contigo, No. Cilia, a esta edad. Nadie No, le informó nada. Nada, yo ni sabía que había un pacto sobre mi vida. Yo no sabía que yo era prometida. Prácticamente, sí. No, yo no prometida. sabía eso. Y entonces cuando ella estaba explicando eso, era algo muy impactante en mi vida y de eso pues yo empecé a leer la Biblia y llegó a Romanos 1:25 y yo estaba leyendo que they worship the creation and not the creator. Y a ese punto yo dijo, wow. Entonces también leí un poquito más tarde que uno no puede servir 2 maestros, 2 señores. A 2 señores, sí. Ajá. Pero eso de Romanos 1:25, yo digo, wow. Entonces yo no puedo practicar lo que yo practicaba antes, porque nuestros bailes, nuestros danzas, nuestras adoraciones imitan mucho creación, animales, plantas, hacemos festividades para plantas, para animales. Llegó la convicción sobre mí que no puedo practicar ya lo que yo hacía y tengo que quemar todo. Tengo que quemar todo, porque no puedo regalar, porque no,
no puede tirar, no, tengo que quemar, el Espíritu Santo puso esa convicción en mí que tengo que quemar todo. So me fui con un hermano que es evangelista, misionero, él va a diferentes reservas con su familia a ese tiempo. Y yo fui a su puerta y digo, ¿necesita tu ayuda, hermano? Y él me dijo, pues, ok. Yo expliqué lo que tengo que hacer y me dijo, ok. Y en ese momento me dice, ponte a orar, ora. Porque es lo que viene, él sabía lo que iba a venir. Ay, sí. Y quiero enseñar la foto otra vez del calendario. Ok. Que esa era la foto que yo estaba en el calendario. Y quiero enseñar esa foto porque es impactante lo que voy a compartir con ustedes. Sí. Pues. Que empezamos a quemar todo. Y era mi vestuarios, como era lo que tenía en esa foto. Ahí va también. Y llegó, puso los vestuarios primero y puso gasolina. Llegó Era mucho de inversión de dinero, sí, ¿verdad? Que estaban miles de dólares que tenía de valor. de valor, sí, eran miles, porque era ropa, era artículos, era joyería, era fotos, todo lo que me tenía tied to esas prácticas, esas creencias, esas religiones. Yo tuve que quemar todo, acortar todo tie. I don't know how to say tie. Every tie to that. Anything that Toda atadura, todo lo que la ligaba. ligaba eso. Y él empezó con los vestuarios, puso la gasolina, puso la primer match para hacer el fuego y puso y no pasó nada. No había vientos ni nada ese día, pero llegó y puso y con la gasolina nada pasó y él me miraba y digo, tiene que orar, ok, vamos a estar orando. Y también le decía como que, usted aléjese. Sí, me dijo como stand back, dice, stand back. Y el segundo, pum, puso en el barril, porque pusimos todo en un barril. Y ya llegó la llama con los vestuarios, pero llegó un fumo como muy, muy oscuro, muy oscuro. Un humo. No fumo es smoke, pero era un humo muy, muy oscuro y pestaba. Y él me dijo, ora, como tienes que estar orando. Y yo como quería mirar también lo que estaba pasando, nunca fue como un testigo de eso y nunca participaba en uno así. Yo ni sé por qué vino mi mente para hacer eso. Y llegaba el humo, empezó y él me decía, ora. Y él empezó a poner cosas los demás, fotos, joyería, más cosas artículos que yo tenía. Y más el olor empezaba a hacer como noises, como se dice noises. Ruidos. Unos ruidos que no pertenecen a un llama o a un fuego. Un ruido de un fuego normal. Normal, no. Sí. Empezaba a oír como gritos. Wow. O moanings, como no sé cómo se dice eso. Y empezó el humo. Si yo estaba en este lado del barril, vino el humo conmigo y era tan fuerte que yo movía otra parte del barril y me seguía el humo. Y el hermano me dice, tienes que estar orando, ¿ok? Tengo que estar orando. Y luego empezó las llamas y las llamas no fue nomás así arriba, eran como muy, muy crazy, muy loca que miraban las llamas, no era normal. Vinieron las llamas de diferentes colores, de azul, de morada, no nomás rojo, amarillo y anaranjado, no. Y no había químicos allí.
No había un perfume o un aceite o algo específico que tenía químicos, pero los colores de las llamas. Eran los espíritus, porque, a ver, es la primera vez, yo no sé ustedes mis amados, pero es la primera vez que yo escucho que se quema ¿verdad? Una práctica, pero en colores. En colores. Porque es normal de que, ok, vamos a quemar la brujería, pero no, esto es la primera vez que escucho que están en colores. Colores. En colores. Con verde, yo creo que también, verde, azul, morada, diferentes colores. Y llegó a un punto que el calendario iba a quemar, que el hermano era la última cosa que iba a poner, porque era papel que va a quemar rápido, ¿verdad? Pero muy sorprendido, no fue así. Cuando él puso el calendario en el barril, no se quería quemar. Se quedaba allí en forma normal. Y él me dijo, ponte a orar más, ayúdame a reprender. Y yo no sé qué estaba arrepentiendo, en verdad, no, pero yo estaba orando que, haz todo, Jesús, que yo todavía estaba aprendiendo a orar. Y Dios lo que veía era su corazón. Sí, y yo miraba ese calendario, no quemaba, pero por fin cuando empezó a quemar, quemó al revés. Pusieron el calendario en el barril así, pero quemó de arriba hacia abajo. Página por página se quemó. Y cuando cada página se quemaba, miraban las personas en las fotos, que unos estaban pintados sus caras, que eran hombres, miraba sus caras cambiaron. Se cambiaban las a los caras. espíritus. A los espíritus estaban revelándolos sus mismos, porque en ese tiempo yo no sabía, pero yo me quedé como asustada, porque ¿qué es eso? Claro. Y es papel, ¿por qué no está quemando en todo junto? No, fue página por página y fue de arriba hacia abajo. Pues el fuego estaba aquí abajo, ¿por qué no se quemaba de abajo hacia arriba? No, se quemó al revés. Como era tan fuerte el espiritualismo así, que estaba conectada a todo eso, quemaba así y miraba. Y cuando ya todo estaba terminado, me sentí no triste, pero como, ok, no voy a adorar la creación, me voy a adorar el Creador. Y fui a la iglesia la siguiente día o el mismo día, no me recuerdo en cuál era, pero fui a compartir y llegó la profeta otra vez de la iglesia, que es la esposa del pastor, y me decía, en español, pero me decía que esa noche es tu noche. Y bien emocionada me decía, esa noche es tu noche. Y yo no sabía lo que ella... ¿A qué se refería ella? No, yo nomás, ok, pues es mi noche. Y ya pasó el tiempo de la administración, de alabanza y la palabra, y llegó el punto de administración, de oración. Y esa noche me oraba y otra vez me decía, antes que ella empezó a orar, que esa noche es tu noche. Y esa noche es cuando yo recibió el hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Y yo estaba bien emocionada. Wow, yo podía hablar en lenguas y era algo tan impactante para mí. Porque era algo que yo vio en los hermanos. Anhelaba hacerlo, pero nunca pudo porque pues tuvo que quitar todo eso también de mi pasado. Y completamente, y así como dice la palabra, como Dios manda en la Biblia que el pueblo de Israel eliminara a sus enemigos completamente, y vemos esto espiritualmente hablando, que ella tuvo que cortar con todo, porque aún vivía como sirviéndole a dos señores, pero no podía recibir esa llenura, el don,
el don de hablar en lenguas. Yo no Dígame. recibí la promesa completa como el tribu de Israel. Ajá. Cuando estaba en el desierto, Sí, sí. muchos no llegaron a A la tierra prometida. prometida, Ujú. porque no pude también quitar de lo que estaba en Egipto. Eso es verdad. Y, Eso es y verdad. también me identifico mucho con ellos. Como ellos duró 40 años en el desierto, mi desierto fue como 4 o 5 años. So, yo entiendo porque no quería soltarlos, pero el momento que yo pude soltar todo era cuando yo recibí ese don del promesa Qué que yo, hermoso. que yo anhelaba. Qué hermoso es que el Espíritu Santo la llenó, le dio el don de hablar en lenguas, aún después, como ya después de pasar el proceso de la liberación. Era algo muy impactante porque como yo creaba en todo ese mundo espiritual, era un mundo espiritual. Mi entendimiento del espíritu, el mundo espiritual, era tan diferente, pero un poquito similar del mundo espiritual en general. Yo experimento milagros y como dijo, yo siempre tenía esa confusión de, pues nuestros cantos dicen la misma cosa un después que yo hablo en lenguas, yo me pensaba por qué era tan difícil, por qué y yo ahí estaba en el altar una noche de la iglesia y yo estaba nomás pensando en eso, por qué fue tan difícil convertirme completamente. Y el Espíritu Santo me llegó a un tiempo de mi niñez que un señor vino a la casa de mi abuela a recibir su sanidad, que mi abuela trabajaba en él para que él recibió su sanidad. Y llegó porque él estaba en un accidente, fue un accidente del carro muy peligroso y él no pudo caminar, él no podía caminar y entró y no caminaba, unas personas tuvo que ayudarlo y en ese práctica especialmente específica tenía que estar todo oscuro. Estoy explicando cuando el Espíritu Santo me regresé a ese momento exacto, que ese hombre vino a la casa de mi abuela para recibir su sanidad. Y me mostró el hombre parado, y era como lo que yo recuerdo esa noche, era el mismo, todo estaba el mismo, pero la única diferencia es cuando el Señor me enseñó. El hombre estaba parado, pero atrás de él era un demonio muy grande. El hombre ya es como 7 pies, él es un hombre muy alto y el demonio era mucho más alto. Y cuando mi abuela y las que estaban como ella andaba trabajando en él, cuando él estaba parado, el demonio entró de él y es cuando él podía caminar. So, no era lo que estaba enseñándome el Espíritu Santo, que no era una sanidad, era un demonio que entró al hombre para que él pueda caminar. Y hace a la gente creer que la sanó. Sí, porque yo estaba allí, wow, estaba caminando, era una sanidad, era un milagro, porque los doctores le decían, no van a caminar, van a tener ese problema en su espalda, nunca va a caminar, pero él también, él estaba creyente en lo que nosotros estaban y él recibió su milagro. Él vio, muchos vieron. Entonces yo entendí, ok, y le dio gracias a Dios que me dio esa revelación, porque en el momento era una pelea dentro de mí que yo no entendía, porque eran tan similar de la fundación, pues del creencia. Y era algo que yo siempre peleaba, por eso yo estaba en un pie aquí y un pie aquí. Y servía a 2 señores porque no quería quitarlo todo, a dejarlo todo, porque como quiera era algo profundo, poderoso, impactante que yo vivía. Pues sí. Entonces,
cuando yo recuerdo también que me había comentado el cómo usted pudo entender a su mamá, cómo perdonarla. Sí, yo nunca tuve ese odio contra mi mamá, porque aunque ella no me crió por causa que estaba en la prisión, cuando salió ya ella era felon, ella tiene su pasado, que no podía encontrar trabajo como una persona que no tiene esa historia. Y mi abuela estaba muy, muy fuerte, que ella ya no tratas de pelear por mí o mi hermano, porque no sirves para nada. Y cuando yo escuchaba la manera de mi abuela habló como mi mamá, yo digo, wow, no nomás es yo. También mi mamá, ella se siente el mismo que yo siento. Pero yo creo que era más peor porque era su mamá. Y su mamá era mi abuela. Aunque ella era mi abuela, ella me estaba creando. Ella era como mamá a mí. Y yo no tuve ese falta de perdón a mi mamá por eso. Yo tuve compasión porque yo digo, ok, pues yo entiendo. No tenía ningún odio, nada contra ella. Entonces cuando ella falleció, no tuve esa duda de si esa falta de perdón, esa falta de perdón. Y no mencionó a mi papá en ningún momento antes, pero voy a mencionar de mi papá, porque mi padre es mexicano, pero él no me crió por él mismo, por mi abuela. Lo que yo ya lo sé, cuando yo era menor de 2 años, mi mamá y él se separó y les dicen que no puedes tener comunicación cuando hasta ella es adulta. En mi tribu nadie es consideraba considered an adult hasta que uno es 21 años, que uno cumple 21 años, ya es adulto, no es 18, en mi tribu es 21 años, no puedes votar hasta que tiene 21 años. Y mira cómo Dios es, eso es algo extra. El mismo año que yo conocí a mi Padre Celestial, conocí a mi Padre terrenal. Sí, cierto. Y por causa de toda la liberación que fui antes, de la falta de perdón para mi papá, no sabía que era una de las cosas que me ministraba. A lo mejor pues la profeta estaba rechazando o reprendiendo, pero yo no entendí. Y cuando yo me bauticé y mi padre me buscó y conocí a él. Si había buscarme antes, yo creo que, porque antes yo tenía mucho odio por él, tenía mucho odio porque según trataba a mi mamá y mis hermanos muy mal, estaba bien abusivo, pero ese hombre que ellos me describió no era el hombre que yo conocí tampoco. Cuando yo llegó a ese punto que mi papá hablaba conmigo, no tenía ese odio ni falta de perdón para nada contra él también. Entonces, entendió a su mamá porque también fue abusada sentimentalmente, entendió a su papá también porque se dio cuenta que no era la persona que le habían dicho. Y bueno, quiero llegar también al punto donde usted llega a entender también a su abuela. A mi abuela. Que es reciente que me platicó. Ok. Entonces, la misma manera en que yo pensaba de esa confusión que yo tenía de los cantos y todo eso, de las creencias, ya ese pasó 20 años atrás. Cuando yo me fue bautizada fue en 2003, no fue 2003,
casi 20 años atrás. Ok, más o menos. Más o menos 20 años atrás. Y la explicación de mi abuela me dio cuando ella me platicaba de la verdad, que ella siempre sabía del abuso y nunca hacía nada porque qué van a pensar de ella en la comunidad, no van a respetar, porque ella tenía mucho respeto. Ella era un líder de la comunidad, tenía mucho poder, que muchos vinieron a ella. Y yo estaba trapeando un día, como 6 meses atrás, y nomás estaba pensando, porque había otra ocasión de abuso de un familiar ahí en Oregon, y yo pensé así también, ¿por qué el abuso? ¿Por qué permitió el abuso? Porque nunca fue contestada en ella en una manera como verdad, porque nomás me decía, ¿qué piensan los demás? ¿Qué va a pensar de mí? Pero No le convenció esa respuesta no, de su abuela. no, como yo no tuve, después de esa noche no tuvo mucha comunicación con ella tampoco. Nunca me dio una respuesta o una razón, o no me pidió perdón tampoco. No era algo que vamos a estar bien, ¿verdad? Y nomás estaba pensando, y porque hasta hoy, muchas personas de mi reserva siempre me decían, ya cuando van a regresar, necesitamos a ti. Wow. Muchos pueden aprender de ti. Puede ser muy poderosa aquí porque necesitamos eso. Pero no es algo que, no. Y yo nomás estaba trapeando en mi cocina y llegó el Espíritu Santo sobre mí y llegó esa voz que me decía, ella tuvo que prepararla. Y yo, ¿qué? Como no entendió otra vez. Ella tuvo que prepararlo. Para que eso se pueda entender, tengo que explicar una cosa. Recuerda cuando yo digo, cuando uno tiene una chukat, que un animal espiritual, requisitos viene con eso. Mi bisabuelo era un chamán. Uno de sus requisitos era que él tuvo que comer las cabezas de víboras. Otro great grandfather, que era papá de mi bisabuelo, él pudo controlar el fuego con sus manos. Donde es mi reserva, una de las cosas naturales que tiene que hacer, porque son montañas, son árboles, y cuando vienen los weeds, ¿cómo se dice weeds? Como plantas, Como que no plantas. son, que no son árboles, pero esos tiene que quemar anualmente. Y ese hombre pudo controlar el fuego con sus manos. Wow. Sí, pero él tuvo que ofrecer su sangre a su poder. Entonces, el requisito de mi abuela, que fue revelada a mí, que no era algo público, un conocimiento público que todos saben, era que ella tuvo que estar sujeta a tener relaciones sexuales con el animal espiritual, los espíritus, pues son demonios en verdad. Entonces, esta era la respuesta. Ella tuvo que prepararme si yo estaba lista, preparada, para si esa era de uno de los requisitos para mí, yo podía aguantarlos. Y yo me quedé como, wow. ¿Cómo el Espíritu Santo le explicó, le reveló eso, verdad? Sí, es porque impresionante. no pregunté, nunca pregunté, yo nomás era porque como un pensamiento, ¿por qué así? Pero no fue, Espíritu Santo, por favor, explícame. No, era algo nomás gracioso que vino el Espíritu Santo para revelarme. Y yo entendí por qué, aunque mi abuela falleció en el 2008. Yo nunca tuve esa respuesta, pero no tuvo esa también que
me pensé o me concentraba para escoger y saber el por qué. Nomás era un pensamiento y llegó el Espíritu Santo a ese punto para informarle. Y era algo porque yo sabía lo que tuvo que someter mi abuela, pero nunca vino ese pensamiento a mí, por mi parte, que, pues a lo mejor por eso. No, nunca fue algo de mí. Hasta que el Espíritu Santo le dijo la verdad y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Libres. Wow, Sí. qué hermoso. Otra verdad. Otra verdad, sí, es cierto. Otra verdad. Sí, es cierto. Y eso ya como que explica porque no era normal que, bueno, vas a ser mi legado, pero también permito que te hagan daño. No concordaba, Sí. pero ya como el Espíritu Santo le revela, eso ya explica su parte de su abuela. Wow. Y eso solo usted lo sabía. Sí. Y yo sé que para mí una de mis luchas en el principio era que muchos no tuvo la vida que yo tenía en cuestión de espiritualmente. Y yo sé que muchos sufren de abuso emocional, físico y sexualmente. Yo sé eso. Eso no era un aspecto lo que Dios me liberó y me sanó. Me sanó también de ese daño de mi mente, de mi autoestima, de mi corazón, de mi manera de vivir. Porque también me había comentado, bueno, antes de entrar en esto, bueno, se me hace interesante cómo el enemigo imita todo, cómo usted dice que su abuelo, su abuela, cómo cada persona para cuidar su poder tenían que hacer algo. Y eso también está en la Biblia. Voy a poner de ejemplo que Sansón, la unción que Sansón tenía reposaba en la regla que él no podía cortar su cabello. Y ese era el requisito para él. Y como para su abuelo fue la comerse la víbora. Para cada quien, así el Espíritu Santo también nos instruye, mira, tú vas a cuidar la unción, tú vas a cuidar mi amistad de esta manera. Él también nos va poniendo reglas también. Sí. Y bueno, también otro tema que me había dicho era la autoestima, de cómo se vestía. Sí, por causa del abuso y también del abuso sexual, pero y mucho más también del emocional que vino de parte de mi abuela, no tenía autoestima. No me gustaba mirarme en el espejo. Yo vestía como una hombre, con pantalones grandes, con camisas grandes. No me gustaba enseñar mi cuerpo. Y aquí yo compartí una foto para verlo, para ver cómo yo vestía antes y era algo normal para mí. Era algo normal para mí porque no quería que alguien me miraba con eso como deseo o no pensaba que también yo era digna de ese deseo por causa que no tenía una autoestima para nada. Y era algo que mi abuela siempre me decía, eres fea, no sirves para nada, tú nunca vas a estar casada, tú nunca vas a encontrar un hombre que va a amarlo, que van a casarte, nunca vas a tener niños. Así me decía. Y era mi verdad, porque pues mi abuela me decía, y por causa del abuso también no era como, no tenía como noviazgo cuando estaba joven ni nada, por el causa, porque no quería que nadie descubra mi secreto tampoco. Porque es normal, por decir, en el mundo que niños y niñas fue abusado, pero ya cuando están grandes, pues no pasa nada. Según si miramos los profesionales, porque los abusadores prefieren niños o niñas, y uno cuando a cierta edad, pues el deseo no está ahí, según, ¿verdad? Y entonces yo vestía así, y era mi normalidad, que vestía así. Era lo más femenina que yo miraba como vestido, era como en las competencias para los títulos de la reina.
Y el Espíritu Santo también fue cambiando su vestimenta. Sí, es algo que si en comparación, si me veas a mí hoy con la persona, como la persona que yo era antes, son personas completamente diferentes. Yo vestía ya como una mujer, con gracia, y no como hombre, y es la transformación, porque cuando Dios me hizo un nuevo creación, Una nueva criatura en criatura Jesús. en Dios. Me dio un corazón de carne, me quitó ese corazón de piedra que yo tenía, que estaba llena de maldad, de odio, de falta de perdón, de no autoestima, todas esas cosas que era pues de piedra, y me quitó, me dio un corazón de carne. Qué hermoso, qué hermosa transformación lo que hace el Espíritu Santo, esas maravillas que a Él, a Jesús, damos toda gloria Amén. por lo que Él ha hecho en su vida, que es algo muy hermoso para admirar la obra del Señor en su vida. Y yo de verdad la admiro porque, bueno, yo soy testiga de cómo mi hermana vive su vida hoy en día, es líder de danza, es líder de la adoración. Y como dice ella, que si fue, así como explica que si era ella entregada a la creación, ahora está dedicada al verdadero Dios, al Creador. Y yo puedo ver, le testifico de verdad, esa excelencia que le entrega a Dios, esa excelencia que aplica a las danzoras, de verdad, es de admirar, porque Dios es un Dios de orden. Y ella, yo lo puedo ver en su vida como ella de verdad honra a Dios, y eso es de admirar lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. De verdad, la admiro, la honro, la amo, la respeto, y yo sé que su testimonio será de bendición para muchos. Amén, amén, amén. Muchas gracias por eso. Yo también lo creo, que las personas que están viendo esto se van a compartir. A lo mejor no son como yo, como parte de un tribu indígena de esos Estados Unidos. A lo mejor practican otras cosas de oscuridad, que que crean en el New Age, que crean en la santería, que crean en la Santa Muerte, así se dice, la Santa Muerte, o otras religiones que no son parte de la Biblia, que están en contra de la Biblia. Si Dios puede liberarme, que yo era a punto de llegar a una oscuridad tan más profundo, que puede también liberar a las personas que ya están en esa oscuridad. Porque incluso me había platicado que trató de suicidarse, ¿verdad? Varias Sí, veces. varias veces por el abuso, por todas esas palabras que mi abuela me decía. Yo no tenía ninguna parte de evaluar en mí yo mismo, y yo batalló con mucho del espíritu de suicidio, y no traté una vez, ni dos veces, ni tres veces, como 4 o 5 veces desde 9 años hasta 21 años. Desde los 9 empezó. Antes que yo empezara a fumar, yo tenía esos deseos a quitarme vida, porque el abuso empezó cuando yo tenía, puede empezar a las 4, en verdad, yo no sé, la memoria que yo tengo, el incidente que yo puedo recordar claramente, yo tenía 5 años. Yo no sé si fue la primera vez. Esto era nomás, en la memoria que yo tengo, yo era nomás 5 años. Wow. ¿Cómo es Dios que la mantuvo con vida? ¿Sí? Que no permitió No que… permitió. Bendito Dios. No permitió. Bendito Dios. Qué hermoso es cuando Dios tiene un llamado con usted, como Dios tiene un propósito contigo. Y yo sé que así como tiene un propósito con usted, yo sé que Dios tiene un propósito contigo. Yes. Si tú estás viviendo algo similar, quiero decirte que creas en Jesús, que te agarres de la mano del Espíritu Santo, porque Él es quien te va a hacer libre. Él Amén. es quien te guiará a toda verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así es que yo de verdad te animo a que busques más del Señor, y oro para que este testimonio, amados, de verdad compártalo con alguien que ha sido muy
peleado en muchos aspectos, créame que yo sé que será de bendición para muchos. Por eso le invito a que comparta este video, y también quiero mencionar el TikTok de mi hermana Cecilia por si usted quiere contactarla. Es 410 Cecilia. Sí. Y yo quiero a decir también, si una persona ya prometió su alma, su vida, a un pacto que no es con el Dios, Dios verdadero. Jesús rompió el pacto de sangre a mi vida, y estoy aquí para decir que no era algo no era algo pequeño, era algo tan fuerte que normalmente una persona que rechaza ese poder, cuando revela el poder, cuando uno rechaza ese poder, lo que pasa, si uno rechaza el poder, se van a destruir la familia, se van a empezar a enfermar la familia o morir la familia. Pero estoy aquí para decir que Jesús rompió ese pacto, y hoy yo y mi familia serviremos a Jehová. Amén. Una de mis hijas es danzora. 2 de mis muchachos tocan instrumentos. Y ahí llegan los 2 más pequeños, van atrás de ellos también. Y serviremos a Jehová. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y puedes hacer el mismo contigo, aunque tiene ese pacto, aunque tiene esa promesa, con tu alma también puedes ser liberada de ese pacto, la misma manera que yo fui liberado. Amén. Que es el pacto de Jesús que se establece en la vida de cada uno de nosotros, que aceptamos el poder de su sangre para redimirnos, para hacernos salvos. Ese poder sigue vigente, está para ti, para que tu alma sea salva en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así es que, mi amada, ¿quiere orar por? Amén. Sí, primeramente quiero dar gracias por este tiempo contigo, profeta, que estoy muy agradecida por esa oportunidad a compartir mi testimonio, que voy a ser sincero, fue muchos años que no compartió nada de mi testimonio, porque mi testimonio es diferente, diferente, y no conozco mucha gente como yo, que salió de esas prácticas, esas creencias, esas religiones. Pero yo sé que como Dios hizo conmigo, puede ser con los demás también. Gracias a usted por aceptar. Amén. Gracias. Okay. Y empiezo a orar, voy a orar en el idioma que viene, que es español o inglés, porque el Espíritu Santo está trabajando en mí en la oración, porque como español no es mi primer idioma, yo batallo también. Si uno no entiende español, usted fluya, usted fluya. Okay. Llega la bendición. Sí, amén. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente doy gracias por esa oportunidad. Gracias por esas personas que están viendo ese video. Te doy gracias, Señor, porque lo has hecho en mi vida y las vidas de mi familia. Gracias por esa oportunidad a compartir ese testimonio que primeramente es tuyo, que toda la gloria y la honra es tuyo, Señor. Te doy gracias, Señor, por esa persona que está viendo, que está pensando que tú no puedes perdonar a ellos, que tú no puedes cambiar a ellos. Yo sé, Señor, que tú ahí estás esperando a ellos, Señor. Para esa persona que está esperando en piedras, que está esperando en cartas, que está esperando en químicos, Señor. Yo reprendo esos espíritus falsos que está guiando a un camino que no es tuyo, que tuya es la verdad. Señor, te doy gracias por sus vidas, por todas las vidas que van a ser afectados por tu testimonio, por el trabajo que hiciste en mi vida, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, Señor, la liberación que vino en mi vida y la esperanza que es
tú, Señor. Gracias, Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres la verdad, tú eres el camino, Señor. Y tú, Señor, eres la vida. Gracias, Señor, por permitirme vivir la vida que yo vivió, porque muchos, yo sé, Señor, han vivido muchas más cosas pesadas. También unos que vivió, unos no tan pesados, pero como quieras, Señor, tú tienes un propósito para sus vidas, Señor. Father, in the mighty name of Jesus, I thank you. I continue to thank you and I continue to exalt you for what you are going to do in this day and the days to come, Lord. As those that are watching this video, Lord, let them be blessed. And if they know somebody, Lord, who needs to hear this testimony, that they would share it as well. In the mighty name of Jesus, I bless my pastors, Lord, and I bless the prophet Cielo, Señor. Thank you for this opportunity. In your mighty name I pray, amen. Gracias, Jesús. A ti damos toda gloria. Gracias, mis amados, por sintonizarse en este programa. Le invito a que comparta este testimonio que yo sé que será de bendición y será hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.